¿Cuántos estamos agradecidos, hermanos, con el Señor por un día más de vida? Amén, ¿está agradecido? Amén, qué bueno que está en la iglesia, qué bueno que vino el día de hoy. Amén, qué bueno que tomamos el tiempo para venir, hermanos, y juntos adorar a nuestro Dios y juntos pues, escudriñar también su palabra. Sí, vamos a hacer una oración, hermanos, para comenzar este estudio. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque podemos ver en ti, Señor Dios, todo, Señor, lo bueno. Podemos ver en ti, Señor, la solución, Señor Dios, lo que necesitamos, Padre, para poder tener una estabilidad en nuestras vidas, Dios. Gracias por tu presencia en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en este lugar, Dios, porque te mueves en nuestras vidas, Señor. Al adorarte podemos sentir que tú estás aquí, Dios, que tú te mueves, Señor, en nuestros corazones, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque haces esa obra maravillosa que cada uno de nosotros necesitamos, Padre. En estos momentos, mi Dios, queremos entrar, Señor, a tu palabra. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos des el entendimiento, Señor Dios, que abra nuestro corazón, Señor Dios, para poder seguir, Señor Dios, con este tema que nos has dado, Padre, de ser la iglesia y la importancia, Señor, de cada día esforzarnos, Dios, por ser esa iglesia que Jesús, tu Hijo, Señor, viene a levantar, Señor, un día. Queremos ser esa iglesia, Señor. Transfórmanos a través de la renovación de nuestro entendimiento. Nos ponemos en tus manos, Dios, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Gloria a Cristo. A ver, yo creo que le bajamos un poquito, creo que está un poquito alto el micrófono por ahí. Gracias, a ver, sí. Ok, entonces, hermanos, mirábamos la semana anterior, ¿verdad? De estas importantes maneras de agradar a Dios, hermanos, y de darle la gloria, ¿verdad? A través de nuestra manera de vivir. Decíamos el punto, ¿verdad? Nuestra manera de vivir debe ser una manera digna de su carácter, una manera de vivir que representa, hermanos, y que muestra a Jesús. Bien importante que usted y yo podamos dar testimonio con nuestras vidas, ¿verdad? A través de las formas que hemos estado mirando, ¿sí? Y que podamos ser, hermanos, esos embajadores del reino que el mundo necesita. El mundo necesita gente, hermano, que le muestre a Dios, que le muestre al Padre, que le muestre al Hijo, que le muestre al Espíritu Santo. Y ustedes y yo, ¿verdad? Como hemos aprendido a través de estos estudios, somos los responsables de dar la gloria a Dios y que el mundo pueda ver en nosotros, hermanos, ¿verdad? Que somos la iglesia, hermanos, y que estamos cumpliendo el propósito con el cual usted y yo fuimos llamados. Amén. Entonces, la semana pasada pues terminamos diciendo la importancia de poder estar contentos con los tiempos de Dios y estar, ¿verdad?, dispuestos a esperar siempre en Él. ¿Sí? Otra de las maneras, hermanos, que le damos la gloria a Dios a través de nuestra manera de vivir es orar, hermanos, según la voluntad de Dios. Bien importante que usted y yo oremos, hermanos, según la voluntad de Dios. Ahí en San Juan 14:13 Jesús dijo: todo lo que pidieres en mi nombre, dice el Señor, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sí? Entonces, ustedes y yo, hermanos, debemos aprender a orar según la voluntad de Dios. Y sabemos, hermanos, que Dios está dispuesto a suplir nuestras necesidades. Y algo bien importante que usted y yo debemos de saber es de cuando la palabra del Señor nos dice que usted y yo debemos de pedir en el nombre de Jesús, pues encierra mucho más, hermanos, de solamente agregarle las palabras al final de nuestra oración. ¿Sí? Tiene un significado, hermanos, más grande que eso. No significa, le decía, solamente añadirle el nombre de Jesús al final de la oración, sino lo que implica, hermanos, usar el nombre de Jesús o orar como dice Jesús en su nombre, en el nombre de Cristo, es, hermanos, que
debemos pedir todo conforme Él, sí, conforme Él es y conforme, hermanos, Él desea, hermanos, que usted y yo recibamos nuestra respuesta, ¿sí? Lo que quiere decir que usted y yo debemos aprender a pedir, hermanos, en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, debemos aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. Sí, al decir, ¿verdad? Y al decir Jesús le mencionaba que oráramos en su nombre, está refiriéndose a eso, ¿sí? Está refiriéndose a que usted y yo debemos de aprender a pedir, hermanos, según su voluntad. Todas nuestras oraciones, hermanos, que elevamos al trono de la gracia, deben de ser conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Si usted y yo finalizamos nuestra oración con la expresión en el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesús, usted y yo terminamos diciendo nuestra oración, nuestras peticiones son en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Lo que está, hermanos, identificando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así es que esto es bien importante, ¿sí? Orar en su nombre, hermanos, quiere decir hacerlo de acuerdo con su carácter y su voluntad, de acuerdo al carácter de Cristo. Sí, en esto consiste, hermanos, orar en el nombre de Jesús. No se puede, hermanos, invocar su nombre para algo que va en contra de su carácter. Amén. No, hermanos. No podemos usted y yo exponer nuestras peticiones delante de Dios si la palabra de Dios está en contra de lo que usted y yo estamos pidiendo. Amén. Y si usted y yo aprendemos, hermanos, a orar conforme a la voluntad de Dios, usando, hermanos, la declaración, hermanos, de convicción que es en el nombre de Jesús, es de que usted y yo estamos pidiendo conforme a su voluntad. ¿Y qué dijo el Señor? Y todo lo que pidieres os será hecho. Amén. Ahí está, hermanos. De eso consiste. Sí, y de esta manera decía, hermanos, en San Juan 14:13, que se lo mencionaba hace un momento, y esto glorifica al Padre y se glorifica, hermanos, al Padre a través del Hijo. Amén. Se glorifica al Padre a través del Hijo. Entonces, Jesús, hermanos, prometió, es una promesa que Jesús da, ¿sí? San Juan 14:13, ahí está, mire. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, que dice, lo haré, para que el Padre que sea glorificado en el Hijo. Amén. ¿Y qué dice? Todo lo que pidieres. Entonces, hermanos, está identificando, está poniendo parámetros. Y los parámetros usted y yo los debemos de conocer en el Señor, porque usted y yo, hermanos, estamos aprendiendo a pedir conforme a la voluntad de Dios a través de su palabra. ¿Sí? Conforme a su palabra, hermanos. Y todo, dice la Escritura en este versículo, todo dice Jesús, hermanos, haciendo esa declaración delante de sus discípulos, ¿verdad? De tal manera que, hermanos, ahí el apóstol Juan toma nota y dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, lo haré. Declarando, hermanos, que Jesús iba a glorificarse a través, hermanos, de nuestras necesidades, porque de esta manera es glorificado el Padre. Entonces, orar en su nombre, le decía, es hacerlo de acuerdo a su carácter y a su voluntad. No podemos, hermanos, otra vez invocar el nombre de Jesús y pedir algo que no está bajo la voluntad del Señor. Amén. No, no se puede. Jesús prometió, hermanos, si usted y yo pedimos en el nombre de Jesús, Él hará lo que hayamos pedido para que el Padre sea glorificado, pero porque usted y yo estamos pidiendo conforme a la voluntad del Señor. ¿Sí? Y Dios se deleita, hermanos, en revelar su gloria y contestar nuestras oraciones. Sí, Él se deleita en eso, hermanos. Por eso nos manda, hermanos, nos anima a que oremos, a fin, hermanos, de manifestar su grandeza, hermanos, en nuestra vida, y podamos darle la alabanza que Él es digno de recibir. Amén. Que usted y yo podamos glorificarle, hermanos, a través de nuestras oraciones, y de esta manera también, ¿verdad?, glorificarle a través de la respuesta que usted y yo recibimos de Dios en nuestras peticiones. Amén. Entonces, oramos según su voluntad. Y esto
glorifica a Dios. Nuestra manera de vivir está reflejando a Dios, porque nuestras oraciones son oraciones, hermanos, que invocan el nombre de Jesús a través de pedir según su voluntad. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. Otra manera, hermanos, de darle la gloria a Dios con nuestra manera de vivir es proclamar la palabra de Dios. Eso que usted y yo estamos conociendo, debemos proclamarlo, ¿sí? Debemos proclamarlo, hermanos, y de tal manera que la palabra de Dios, hermanos, sea comunicada a través de nosotros. Ustedes y yo debemos de proclamar, hermanos, la palabra de Dios. Una proclamación, hermanos, pues bueno, ¿verdad? Es hablar de algo con la convicción, ¿sí? Convencidos que estamos hablando la verdad, ¿sí? Cuando tomamos, hermanos, esta palabra, ¿verdad? Y la enseñamos, la predicamos, la proclamamos a otros, estamos haciendo, hermanos, los hacemos partícipes de los pensamientos de Dios. Ellos participan de los pensamientos de Dios a través de nuestra proclamación, y el nombre de Dios es glorificado, ¿sí? Esa era la intención, ¿verdad?, de que usted y yo el día de hoy pudiéramos, hermanos, tener esto que conocemos como Biblia, para que la conociéramos nosotros primeramente y como la iglesia de Cristo, y después proclamarla a los demás. Una proclamación, hermanos, de su palabra, ¿sí? Mire, 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. Fíjese lo que dice. 2 de Tesalonicenses 3, 1. Dice: por lo demás, hermanos, orad, dice ahí, orad porque por nosotros, para que la palabra del Señor corra, dice, y sea glorificada. Lo que Dios hable, hermanos, lo que Dios habla en nuestra vida, reciba gloria, dice, así como lo fue entre vosotros. Oremos, amén, que la palabra de Dios sea glorificada, hermanos. Que usted y yo podamos cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas, con el llamado que usted y yo tenemos, con la responsabilidad, amén, responsabilidad que usted y yo tenemos delante de Dios, que es proclamar su palabra para que sea glorificada. Amén. Para que Dios, hermanos, continúe recibiendo la gloria. ¿Cómo podía ser, hermanos? Aquí miren, en esta recomendación o en este consejo de parte, hermanos, de Dios a través del apóstol Pablo a los tesalonicenses, ¿cómo podía la palabra de Dios ser glorificada? ¿Cómo podía ser glorificada? Pues al proclamarse, ¿sí? Porque aquellos que oyeron, creyeron en la palabra, hermanos, y confiaron en Cristo y nacieron de nuevo, y Dios recibió la gloria. Amén. Así nos sucedió a nosotros, hermanos. Fue proclamada la palabra, usted y yo la escuchamos, amén, creímos en ella, confiamos en Cristo, hermanos, y le entregamos nuestra vida de tal manera que nacimos de nuevo, como Él lo dice, ¿sí? Y Dios recibió la gloria. Y esto qué hermoso, ¿no es cierto? Qué hermoso, hermanos, cuando usted y yo podemos, a través de la proclamación de la palabra, invitar a nuevos creyentes que puedan reconocer a Jesús como Señor y Salvador, y la gloria de Dios, hermanos, sea ahí manifestada en esa conversión. Hermoso. Yo me acuerdo que el día que yo me convertí, hermanos, ¿verdad? Y se los he mencionado, ¿verdad? No, hombre, cómo se glorificó el nombre de Dios en esa noche, en esa tarde, porque yo era de dura cerviz, dice la palabra, ¿verdad? Éramos duros de corazón.
Amén. Y les he platicado, ¿verdad? El grito de mi padre glorificando el nombre del Señor, hermanos, y la iglesia entera, hermanos. Amén. Nuestra hermana Candelaria Piña ahí, ¿verdad? Sus oraciones, hermanos, ahí siendo contestadas, ¿verdad? Mujer de fe, creyó en Dios, hermanos, y siempre escuchábamos el testimonio de la oración de ella y las hermanas que se juntaban, las hermanitas de la oración por los hijos del pastor. Amén. Y Dios fue glorificado aquel día, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, porque aquí seguimos aferrados, hermanos, al llamado. Amén, aunque nos ha costado, ¿verdad? Trabajo, ¿verdad? Así como cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos las luchas, las pruebas que tenemos que pasar, pero cada que usted y yo tomamos nuestra victoria, el nombre de Dios es glorificado. Amén. Por eso es importante proclamar la palabra, porque de esta manera, hermanos, usted y yo glorificamos el nombre del Señor. ¿De qué sería si cuando subiéramos, hermanos, aquí al púlpito empezáramos a hablar de nuestras propias opiniones? Dios no recibiría ninguna gloria, ¿verdad? Si fuéramos y habláramos de nuestros pensamientos solamente. Amén. Pero cuando hablamos su palabra, hermanos, el nombre de Dios es glorificado, ¿verdad? Sabemos que Dios está tocando los corazones, que Dios ministra las vidas, hermanos, con la palabra que mencionamos y la que le sigue, ¿verdad? También, ¿verdad? Y el nombre de Dios es glorificado, ¿sí? Por eso es importante proclamar, hermanos, la palabra. Un día de reposo, el apóstol Pablo estaba predicando en Antioquía, ¿sí? Y dijo unas palabras. Hechos capítulo 13, mire. Hechos 13, versículo 48. ¿Ya está ahí? Hechos 13, 48. Los gentiles oyendo esto, dice ahí la palabra, se regocijaban y ¿qué? Y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados, dice, para vida eterna. Ahí, hermanos, estaban aquellos gentiles, aquellos a los cuales, hermanos, no se les había, hermanos, dado la oportunidad o el privilegio, hermanos, de haber sido conocido como el pueblo de Dios. Estaban ahí, hermanos, y en ese momento ellos estaban creyendo esa palabra que había sido dedicada a un pueblo específico, pero ahora, hermanos, la estaban escuchando, hermanos, a través de la predicación. Y estos gentiles oyeron la palabra y se alegraron, hermanos, juntamente con el predicador ahí, y glorificaban la palabra del Señor. Qué hermoso. ¿Por qué? Porque había alguien proclamando ahí la palabra. Había alguien que estaba, hermanos, dándole gloria a Dios a través de la proclamación de la palabra. Sí, oían a Pablo predicar la palabra de Dios y le glorificaban al Señor. Es importante la exposición clara y precisa de las escrituras, hermanos, porque siempre va a dar gloria a Dios, ¿sí? Siempre que hagamos una proclamación clara y precisa. Cada vez que un maestro, hermanos, enseña la palabra, Dios es glorificado, ¿sí? Una clasecita a los niños, ¿verdad? Dios es glorificado. Un líder en un estudio, hermanos, Dios es glorificado, ¿sí? Un predicador, hermanos, exponiendo la palabra, Dios es glorificado. Un padre, cuando se sienta, un padre de familia se sienta, hermanos, a enseñar la palabra a sus hijos, Dios, el nombre del Señor es glorificado. Y esto es parte, hermanos, de la responsabilidad que la iglesia tiene. Amén. Exponer la palabra, proclamar la palabra de Dios, porque de esta manera Dios es glorificado. Sí. Una más. Otra manera, hermanos, de dar la gloria a Dios es guiando a otros a Cristo. Amén. Decíamos hace un momento, ¿verdad? Cuando aquellos hermanos escuchaban la palabra, empezaban a declarar, hermanos, la gloria al Señor. Dios, hermanos, recibe la gloria cuando las personas encuentran la redención en Cristo.
Sí. Cuando el ser humano, hermanos, conoce a Jesús y sus pecados son perdonados por la declaración que han hecho de fe, hermanos, ante el trono de Dios, el nombre de Dios es glorificado. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 15. Segunda de Corintios 4:15. Fíjese. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, dice el apóstol, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde. ¿Para qué? Para gloria de Dios. Amén. Exponemos la palabra y padecemos, hermanos, muchas veces por hacer y cumplir esto, para que la gracia de Dios abunde, hermanos, en muchos, ¿sí? Y sobreabunde para gloria de Dios y de Dios solamente. Sí, hermanos. La gloria de Dios brilla, hermanos, de varias maneras en la salvación de las personas. Sí. Y es hermoso, ¿verdad? Yo sé que usted y yo, ¿verdad? Mire usted, si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, óigame, cuando usted ve que alguien se acerca a los pies de Cristo, emociona su corazón, hermanos, y yo creo que hasta las lágrimas muchas veces nos conmueve, hermanos, porque Dios está tocando el corazón de las personas, ¿sí o no? Amén. Sentimos, hermanos, la obra de Dios y empezamos a glorificar a Dios y le damos gloria a Dios, hermanos, con nuestra boca y con nuestras emociones. ¿Por qué? Porque Dios está tocando las vidas, porque la gracia de Dios empieza a sobreabundar para su gloria, hermanos. Y usted y yo somos partícipes de eso. Qué hermoso, ¿verdad que sí? Qué hermoso poder ver la conversión de las personas. Y por eso es importante proclamar la palabra, para que usted y yo la podamos mirar más seguido, hermanos. Amén. Mirar más seguido. Mire qué hermoso, hermanos, que empiecen a llegar aquellos de los cuales usted y yo somos testigos, hermanos, y podemos dar testimonio que se acercaron a Cristo por la proclamación de la palabra que usted y yo hemos hecho. Qué hermoso, hermanos, ¿verdad que sí? Y que empiecen a llegar y que empiecen a venir, hermanos, y sigan escuchando la palabra de Dios y siga, hermanos, glorificándose Dios a través, hermanos, de las maravillas que encontramos en su palabra y las experiencias que cada uno está viviendo, hermanos, en su vida por haber conocido a Cristo como Señor y Salvador. Esto glorifica a Dios. Y que usted y yo podamos participar de eso es muy hermoso, ¿verdad que sí? Así es que, hermanos, necesitamos seguir, ¿verdad?, proclamando la palabra para poder guiar a otros a Cristo. Necesitamos guiar a otros a Cristo. Dios, hermanos, se llena de gloria, hermanos, cuando personas vienen a Cristo. Cuando el poder, hermanos, de Dios, hermanos, transforma a alguien, esa persona misma le da la gloria al recibir esa liberación, porque si usted se acuerda de su momento de salvación, es algo hermoso que se siente, ¿verdad? La libertad que se siente, hermanos, la paz que podemos sentir, y esa persona que se convierte le da la gloria a Dios. Y usted y yo, le decía, nos gozamos porque miramos a alguien, hermanos, de ir de muerte, pasar de muerte espiritual a vida eterna en Cristo Jesús. Y esto, hermanos, es motivo de darle la gloria a Dios, le decía. Qué hermoso, ¿verdad que sí? Y Dios, hermanos, fíjese, Dios va a exhibir ante, hermanos, ante sus ángeles a su pueblo. Efesios 3, versículo 10. Acerca de Jesús dice, Efesios 3:10, el que descendió, dice, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo
todo. A Él sea la gloria. Seremos, hermanos, los trofeos de Dios, que lo llenará todo. 3:10. Amén. Efesios 1:12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Sí? Dios, hermanos, se exhibirá a su pueblo delante de sus ángeles. Seremos para su alabanza y gloria. 12, versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, dice ahí. ¿Por qué? Porque esperamos en Cristo. Guiar otros, hermanos, a Cristo. De esa manera glorificamos al Señor. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito universal, hermanos, o principal de la iglesia? Dar la gloria a Dios. Amén. Dar la gloria a Dios. Y estas son maneras que la iglesia necesita hacerlo. Otra manera de darle la gloria a Dios es evitar el pecado. Evitar el pecado. Amén. Platicábamos hace un momento, hace ratito, mi esposa y yo, acerca, ¿verdad?, del peligro que es el exponerse al pecado. Amén. Usaba yo un ejemplo, ¿verdad? Muchas veces como el alcohólico que está luchando con su alcoholismo y lo pones a trabajar en una cantina, ¿no? ¿Sí? Y la palabra nos enseña que usted y yo debemos huir, hermanos, del pecado. En 1 Corintios, cuando habla ahí del pecado, hermanos, de la fornicación, en 1 Corintios 6:18, la instrucción, hermanos, de Dios es huir de la fornicación, huye del pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pecado daña, esclaviza y pervierte, hermanos. Sí. Entonces, si usted y yo estamos conscientes, hermanos, muchas veces, ¿verdad?, pecamos y estamos, hermanos, en el proceso de transformación, ¿verdad? Y esto Dios está glorificándose. Pero muchas veces, hermanos, estamos expuestos al pecado y no huimos de él cuando sabemos que está delante de nosotros. Amén. Fíjese, y la palabra del Señor utiliza, hermanos, el ejemplo de la fornicación, que es uno, hermanos, del pecado sexual, de los más complicados, hermanos, que muchas veces se ponen delante de nosotros y ustedes y yo no hemos aprendido a huir de ellos. Y sabemos que están ahí, hermanos, está tentando el enemigo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento miramos, hermanos, este sentido, hermanos, de la palabra, pero en una forma metafórica. Miramos, hermanos, que el pueblo de Dios fornicaba con otros dioses. A eso, ¿verdad?, lo decía la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su enfoque no estaba en adorar completamente a Dios. Les mencionaba el ejemplo, ¿verdad?, de aquel momento, hermanos, que se presenta Moisés, hermanos, delante del pueblo con la gloria de Dios en su vida, hermanos, con los mandamientos, y ellos ya estaban adorando por ahí a un Dios hecho de manos. Ya estaban fornicando, hermanos, espiritualmente. ¿Sí? La fornicación, hermanos, en ese sentido se refiere a toda apostasía o relación inmoral de un creyente con otros dioses. Sí. O sea, hermanos, el darle prioridad a otras cosas, hermanos, más que a Dios aún. Sí. Hacerlos más importantes en nuestra vida que Dios. Sí, es renunciar a nuestras creencias, hermanos, en Dios, abandonando, hermanos, sus principios y la importancia de seguirlos. Sí, debemos de apartarnos de todo sentido de pecado. Si Dios le da la claridad, hermanos, debemos huir de él. Sí, y de esta manera glorificamos a Dios. Sí. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. El versículo 20 de ahí mismo de 1 Corintios 6:16. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos.
Sí, cuidarnos, hermanos. Huid de las tentaciones. Sí. Otra manera, hermanos, de dar la gloria a Dios es buscar la unidad. Buscar la unidad y yo no sé, ¿verdad? Pero Dios últimamente, hermanos, en este tiempo ha estado hablando de unidad a la iglesia. De un tema, hermanos, u otro nos toca el Señor, nos ministra el Señor, pero siempre, hermanos, cae en una idea de unidad. Sí, la unidad, hermanos. Y yo creo que si nos preguntáramos cuál es la tragedia que más ha dañado el testimonio de la iglesia, hermanos, pues es la desunión entre nosotros. Sí, la división, hermanos, de pensamiento, la división de espíritu, de ideas, hermanos, la discordia, la contienda, la disensión, hermanos, que produce la desunión de nuestro pensamiento, la desunión de nuestro espíritu, de nuestra alma, hermanos. Cuando el consejo de Dios siempre ha sido que usted y yo debemos unirnos. Sí. Romanos capítulo 15, versículo 5. Y también San Juan capítulo 17, San Juan 17, versículos 20 y 21, mire. San Juan 17, 20 y 21. Primero leemos Romanos 15, 5. Romanos 15, 5 dice: el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Un mismo sentir. ¿Según quién? Cristo Jesús, hermanos. Bien importante esto. No se trata de mente humana, hermanos. Amén. No se trata, hermanos, de nuestros pensamientos, sino se trata del pensamiento de Cristo en nosotros. Mire, hay muchos que juzgan, hermanos, el pensamiento pastoral, el pensamiento del pastor, para serle más específico. Pero mire, si usted encuentra algo diferente del pensamiento del pastor, de su pastor, allá en su congregación o en la nuestra, filtre a través de la palabra. Cuando usted encuentra la palabra, entonces diga: no es de Cristo, y enséñeselo al pastor. Sí, enséñeselo al pastor que su pensamiento no es de Cristo. Es bien importante esto, hermanos, porque debemos exhortarnos y enseñarnos los unos a los otros, hermanos. Pero si muchas veces no es porque no me gusta, ¿verdad? Llegar temprano. Otra cosa, hermanos, que es necesario hacer el trabajo, hermanos, el servicio en la iglesia. Ya es pensamiento de hombres, ¿no? Lo he escuchado una o dos veces, hermano. Por eso lo digo. Allá en McAllen, Texas, dice el hermano. Aquí no. Amén. Y muchas veces, hermanos, ¿por qué? Porque simplemente no va con nuestra idea. Pero no contradice la palabra de Dios, al contrario. Amén, porque nuestro Dios es un Dios de excelencia. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios de hermanos que siempre nos habla que debemos, hermanos, amarlo y debemos servirlo con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Y todo lo que involucra, hermanos, esta idea nació en la mente de Cristo. Bien importante, hermanos, aprender a identificar, porque debemos estar en un mismo sentir según Cristo Jesús, según nos enseña su palabra. Y nuestro ejemplo siempre va a ser Cristo, hermanos, siempre. Como Él era, usted y yo tenemos que esforzarnos a hacer. Ese es el consejo de la palabra siempre, ¿verdad que sí? Siempre. El consejo de la palabra es que usted y yo debemos de ser como Jesús. Amén. Si usted mira a un Jesús que no le gustaba servir, si mira a un Jesús que no le gustaba orar, si usted mira a un Jesús, entonces, hermanos, ese es el que debe de ser usted. Sí,
Porque debemos de ser como Jesús. Pero a Jesús no lo encontramos que no le gustaba servir. Al contrario, Él entregó su vida en servicio, dice. Amén. Un Jesús que oraba, un Jesús que se esforzaba, un Jesús que proclamaba la palabra de Dios, un Jesús que guiaba a otros hermanos al reino de los cielos. Y con esto le daba la gloria a Dios, ¿sí o no? Amén, dijo el americano. Sí, hermanos. Y aquí está el apóstol Pablo allí dándonos una amonestación a la iglesia. Mire, San Juan, ahorita regresamos con Pablo. San Juan 17, versículo 20 y 21. Jesús, en una oración que estaba poniéndole ahí delante del Padre, hermanos, orando a papá, le dice: mas no ruego solamente por estos, hablando, ¿verdad?, ahí de sus discípulos, de la iglesia de Jerusalén, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjese esto, ahí nos incluye a nosotros, ¿verdad que sí? Los que han de creer en mí, dice Jesús, por la palabra de ellos. Por este grupo de predicadores que van a salir de este lugar a proclamar, ¿verdad?, como los enseñó allá en Hechos, nos dice Hechos capítulo 1, ¿verdad?, ir y predicar el evangelio, ¿verdad?, en Jerusalén, ¿verdad?, en Samaria, ¿verdad?, en Judea y hasta lo último de la tierra, ¿verdad que sí? Ok, versículo 21, ya que estamos aclarados, nos dice: para que todos que sean uno, para que todos sean uno, dice ahí, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si usted y yo somos uno, hermanos, como Cristo lo era con el Padre, solamente un nombre va a ser reconocido y glorificado, y es el nombre de Cristo. ¿Verdad que sí? Sí. Para que el mundo crea, hermanos. ¿Cómo van a creer? Amén. Si no hay entre nosotros, hermanos, unidad, si hay entre nosotros disensión, si hay discordia, hermanos, si hay contienda, si hay división, ¿cómo creerán en Jesús? Amén. ¿Cómo creerán si nuestra mente no se puede unir? Amén. Es importante, hermanos, lo declara la palabra. El versículo 6, ahí en Romanos 15, hermanos, miramos el 5. Versículo 6 dice: para que unánimes. Versículo 6. Romanos 15, 6. Para que unánimes, fíjese esto, a una voz, dice ahí. ¿Qué dice? Glorifiquéis. Amén. Glorifiquéis al Dios y al Padre de Cristo, para que a una sola voz, no varias voces, a una sola voz. Una voz, hermanos, se refiere a eso, a una unidad que la iglesia ha alcanzado. ¿Por qué? Porque usted y yo nos hemos aferrado a buscar, hermanos, la unidad en Cristo, y esto trae gloria a Dios. Sí, glorificamos a Dios, hermanos. Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, fíjese, os ruego pues, hermanos, por el nombre de quién, de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. ¿Se acuerda que le decía? Una misma mente, un mismo pensamiento y un mismo parecer. Fíjese.
Amén. El deseo del corazón de Dios es de que estemos, hermanos, en un mismo pensamiento y estemos de acuerdo en cuanto a las cosas que nos enseña su palabra. Y algo bien importante, que en nosotros como cristianos, hermanos, porque somos diferentes, vamos a diferir en cuanto a algunas cosas. Vamos a tener diferentes puntos de vista en cuanto a ciertas cosas de índole menor. ¿Sí? Podemos tener, hermanos, quizás ideas diferentes en cuanto a temas educativos, económicos, políticos, quizás. ¿Sí? Quizás tengamos diferentes puntos de vista, hermanos, en algunas cosas. Pero jamás, hermanos, debemos de permitir, nunca debemos de permitir, hermanos, que nuestros desacuerdos rompan la comunión, hermanos, y la unidad que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, como el cuerpo de Cristo que somos. Nunca tampoco debemos, hermanos, comprometer las verdades esenciales del evangelio por el bien de la unidad externa. ¿Sí? No podemos, hermanos, comprometer las verdades de Dios, los principios bíblicos, hermanos, para que la gente, ¿verdad?, esté tranquila, estén bien. No se puede hacer eso tampoco. ¿Sí? No podemos, hermanos, alinearnos a esas maneras, hermanos, a aquellos que llamándose cristianos niegan verdades esenciales, hermanos, de la deidad de Cristo. No se puede. Amén. Necesitamos, hermanos, en esos puntos estar firmes y estar unidos en lo que nos enseña la palabra y seguir la palabra, hermanos, tal como es. Les decía, podemos tener desacuerdos diferentes, ¿verdad?, en otras áreas, en otras maneras de pensar, en cómo conducimos, ¿verdad? No, es que yo le haría de esta manera. Está bien, hermano, podemos hacer, sí, pero mire, Dios ha puesto en mi corazón hacerlo de esta manera, y mientras no vaya en contra de la palabra, necesitamos hacerlo. No, es que a mí me gustaba más el servicio el viernes. Sí, hermano, pero yo tuve el sentir de parte de Dios hacerlo el jueves, y el jueves lo vamos a hacer. Amén. ¿Y está en contra de la palabra del Señor? No, porque nos seguimos reuniendo, hermanos, y ese es el propósito. Amén. Pero por necesidad tuvimos que quitar el día miércoles, pero bueno, y para más cerquitas de la semana, entonces lo ponemos el jueves. Entonces podemos tener ideas diferentes, hermanos, y desacuerdo en ese tipo de cosas, pero jamás en cuanto a los principios bíblicos. No podemos sacrificar los principios bíblicos que sí nos hablan de unidad. Porque es el jueves, entonces no voy a poder estar, pastor. ¿Por qué? Porque es que en ese día me gusta dormirme temprano, porque el siguiente día trabajo. Si no trabajara como el viernes, hermano, hombre, por el amor de Cristo, ya está comprometiendo un principio o dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amén. Entonces, mire, ahí para que un ejemplo, no estoy diciendo que sucede aquí no, nada más en McAllen, Texas. Pero un ejemplo ahí nada más para que nos demos una idea de las cosas que podemos pensar diferentes. Sí, tenemos esa libertad de parte de Dios. Pero en cuanto a los principios bíblicos, no podemos sacrificarlos. Debe de haber unidad de pensamiento, dice la palabra. Sí, hermanos. Y eso glorifica a Dios. Debemos de mantenerlos, usted y yo que conocemos al Señor, debemos mantenernos firmes, hermanos, unidos en defensa de esas verdades esenciales. Amén. De esas verdades esenciales debemos unirnos, ¿verdad? Usando el mismo ejemplo, dice, sí, cierto, dice la palabra, sí, no, hermano, tenemos que congregarnos, aunque, ¿verdad?, batallas un poquito porque tienes que dormir a las 9 en vez de las 8. Sí, hermano, y motivar a los demás porque estamos en un mismo pensamiento, hermano, tenemos que congregarnos. Hermano, sí, yo también me acostaba a las 8, hermano, pero mire, es importante congregarnos, hermanos, estar en comunión los unos con los otros. Así es que yo hago el sacrificio, también hágalo. Y nos unimos, hermanos, en el mismo pensamiento ahí, hermanos. Sí, buscando la unidad, defendiendo esas verdades esenciales. Y de esta manera glorificamos a Dios. Estamos en una misma mente, ¿sí?, en un mismo pensamiento, a una sola voz. Amén. Proclamamos claramente, hermanos, la palabra de Dios y somos precisos
Y de esta manera se lo enseñamos al mundo. Y de esta manera el mundo glorifica a Dios, porque mira la unidad en nosotros. ¡Qué hermoso! Sí, debemos de entender. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es un Dios de confusión, ¿verdad que no? Dios no confunde a nadie. Y esto lo dice 1 Corintios 14:33. No lo vamos a leer, pero Dios no es un Dios de confusión. Y Dios se glorifica, hermanos, cuando usted y yo tenemos unidad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el fin principal nuestro es glorificar a Dios. Amén. Decía, glorificamos a Dios a través de nuestra manera de vivir, una manera de vivir digna de su carácter, digna de su carácter. También glorificamos a Dios, hermanos, parte de nuestra manera de vivir, con todas esas maneras que podemos hacerlo, a través de la obediencia. La obediencia. ¿Sabe por qué? Bueno, la semana que viene, ¿verdad? Sí, póngase de pie. Continuamos. Gloria a Dios. Necesitamos glorificar a Dios, hermanos, con nuestra manera de vivir, con nuestra obediencia y nuestro testimonio, que más adelante vamos a cubrir. Amén. Manera de vivir, que ya cubrimos. La semana que viene obediencia, más adelante testimonio. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor, que sigue formando nuestro corazón, Señor, nuestra mente, nuestra alma, Señor, para seguir siendo esa iglesia que necesitamos ser para ti, Dios. Es necesario que te glorifiques, mi Dios, que tú seas glorificado en nuestras vidas, Padre. A través de tu palabra queremos llegar a ser esa iglesia que necesitamos ser, Dios. Esa iglesia, Señor, que piensa diferente, esa iglesia, Señor, que es transformada conforme a la renovación de su entendimiento, esa iglesia que espera en ti, Dios, que espera en tus principios, esa iglesia, Señor, que ha entendido, Señor, la necesidad de proclamar tu palabra. Esa iglesia, Señor, que necesita, Señor, orar conforme, Señor, a tu pensamiento, conforme a tu voluntad, Dios. Esa iglesia, Señor, que entiende que es necesario guiar a otros, Señor Dios, a ti, a Cristo. Padre, para que tu nombre sea glorificado a través de la salvación, Señor Dios, y que el mundo pueda conocerte, Señor, porque nosotros entendemos nuestra responsabilidad y nuestra manera de vivir está, Señor, definida por nuestras acciones, por lo que hemos entendido de ti, Señor, lo que hemos entendido de tu palabra, Señor, porque nos esforzamos cada día por evitar el pecado, Señor Dios. Cuando, Señor, nuestras circunstancias nos llevan y nos exponen, Señor, al pecado, tú nos das la claridad para poder despegarnos, Señor Dios, y huir, Señor, de la fornicación espiritual, de la fornicación sexual, Padre, para enfocarnos en agradarte, Señor, en todo momento. Y porque nos da, Señor, la habilidad cada día, Dios, esta iglesia, Señor Dios, que tú has levantado, nos das la habilidad, Señor, de buscar cada día la unidad en ti, Dios, que no es algo fácil, Señor, porque sí lo entendemos. Hay diferencia de pensamientos, pero jamás dejaremos, Señor Dios, que los principios, Señor, bíblicos sean sacrificados, Señor, por buscar una unidad externa. Sino al contrario, Señor, nos unimos a través de tu Espíritu y las enseñanzas que nos enseña tu palabra, para poder ser esa iglesia que tú vienes, Señor, a levantar, esa iglesia unida, Padre, esa iglesia en un mismo pensamiento, esa iglesia en un mismo sentir, esa iglesia que se une cada día, Señor Dios, porque tú, Señor, la estás uniendo, Padre, como tú sabes hacerlo a través de tu Espíritu, Dios. Una iglesia que busca la unidad todos los días, mi Dios. Una iglesia que se esfuerza, Padre. Un esfuerzo, Señor, que tú reconoces, Señor Dios, a través de tu bendición sobre nuestras vidas. Pero una iglesia, Señor, que se esfuerza por unirse cada día más, Señor Dios, en tu Espíritu, para alcanzar, Señor Dios, ese propósito hermoso que tú tienes, Padre, de unidad para nosotros, papá.
Llévanos ahí, Dios, llévanos a ser esa iglesia unida, Padre, esa iglesia que entiende tus principios, esa iglesia que busca agradarte, Señor, en todo tiempo. Oh, Señor, y que Señor, se honra, Señor, en honrarte a ti. Se honra, Dios, en glorificarte a ti, Dios, en darte la gloria y el honor, Señor, a través de la comprensión, Señor, el entendimiento y la aplicación de tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios, porque podemos ser esa iglesia viva, Padre. Oh, santo Él. Vamos a adorar. Vamos adorando un momento a Dios por su palabra. Vamos adorando un momento a Dios, porque Él es digno de adoración, porque Él es digno de reconocimiento, porque Él es digno de toda gloria. Dígale a Dios: Dios, te doy la gloria a ti. Señor, te doy la gloria a ti, a tu palabra, porque tú sigues, Señor, cambiando, Señor, mi manera de pensar, porque mi manera de pensar sigue siendo renovada, Dios, en ti, Padre, y puedo ser transformado a través, Señor, de tu palabra, a través de tu gracia, Señor, a través de tu presencia, Señor, enseñándome y ministrando mi vida para alcanzar tus propósitos. Sabemos que el deseo de tu corazón es que alcancemos tus propósitos, Dios, y nos estás llevando, Señor, en esa dirección. Podemos sentirlo a través, Señor, de tu Espíritu, que tu palabra nos está llevando, Señor, al entendimiento, Padre Santo, Dios, de lo que tú quieres para nosotros, de lo que tú nos enseñas, Señor, que necesitamos ser para ti, Padre, para hacer esa ofrenda agradable delante de tu presencia, Dios. Oh, amado Dios. Oh, sí, Jesús, vamos, dígale. Dígale a Dios. Una y otra vez. Dígale a Jesús. Oh, sí, amado Dios. Gracias porque soy transformado, Señor, de gloria en gloria, Dios. Vamos. Solo tu presencia, Jesús, dígale. Me hace suspirar, oh Dios. Tú miras mi esfuerzo, dígale a Dios. Tú miras mi dedicación, Señor. Tú miras, Señor, mi sacrificio, Padre. Tú miras, Señor Dios, que estoy tratando cada día de ser excelente para ti, Dios, de darte excelencia, mi Dios, de darte el honor, Señor, con mi manera de vivir, porque quiero, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor, a través de mi vida, Dios. Oh, amado, dígale a Dios: digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Vamos. Digno, humanamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Ante ti, que perdonas multitud de errores. ¿Cuántos podemos decir esto a Dios? Oh, tú que perdonas, Dios, multitud